¿Cuántos pudieron revisar un poquito el material que hemos estado compartiendo con ustedes en el día de ayer? ¿Algunos pudieron leer las notas? A ver. Ok. Después al final vamos a tener unos anuncios. ¿Tú le dijiste lo de las aplicaciones? ¿Lo de las actualizaciones? Ok. Entonces, antes de cerrar, nosotros vamos a tener algunos anuncios que queremos compartir con ustedes en cuanto al material. Bueno, les dejo aquí al hermano Lynch. Well, buenos días. How did you sleep last night? Ajá, ¿cómo durmieron anoche? La tercera noche, supongo. Oh, man. Last night I was so tired. When I went to bed, my lights went out like that. Yo estaba tan cansado anoche que en el momento en que me acosté, bueno, lo está diciendo en inglés, las luces se me apagaron así. Se me apagó el breaker. And I don't remember another thing till the next morning. Y yo no recuerdo nada de ese momento hasta esta mañana. I know it's a lot of work to do what we're doing, but it's a lot of work to be sitting there and concentrating for 12 hours. Yo sé que requiere mucho trabajo hacer lo que nosotros dos estamos haciendo aquí arriba, pero también sé que requiere mucho trabajo el hacer lo que ustedes están haciendo, sentarse allí durante 12 horas. And so I want to honor you for what you have done. Entonces yo quiero honrarlos a ustedes por lo que ustedes han estado haciendo. You sat there hour after hour. Una vez más ustedes se han sentado ahí hora tras hora. So I have an idea. Así que tengo una idea. I think what we'll do is we will hire a 747 jet. Entonces creo que lo que vamos a hacer es que vamos a contratar un 747. And you will all go with me back to the United States. Y ustedes se van a montar en ese avión y todos van a viajar conmigo a los Estados Unidos. And then I'm going to spread you out throughout my country. Entonces lo que yo voy a hacer es que los voy a repartir en todo mi país. And then I'm going to have you train them in what you have gone through this weekend. Y lo que yo le voy a pedir a ustedes es que entrenen a cada una de las personas que encuentren en mi país en lo que ustedes han aprendido y lo que también han pasado este fin de semana sentados en esa silla. So you ready to go? Entonces, ¿están listos para irse? You know, when I inform people that I'm going to be here in Venezuela, cuando yo le informo a la gente de que yo voy a estar aquí en Venezuela, you know, they say, well, isn't the country having a lot of problems? las personas me dicen, pero ese país no tiene muchas dificultades en este momento. Should you even go down there? Quizás no deberías ir hasta allá. And the first thing I tell them Y la primera cosa que yo le digo a ellos is that the people are fabulous. Es que la gente en este lugar es maravillosa. And that the government does not represent the people. Y también les digo que como en todas partes de la tierra, los gobiernos realmente no representan a las personas. That is not who you are. Porque exactamente los gobiernos de la tierra no definen quiénes son las personas de las naciones. We've been coming to this beautiful country for 12 years. Yo quiero decirles que yo he visitado este país en los últimos 12 años. And we have only been warmly welcomed. Y lo único que nosotros hemos recibido en esta nación es una bienvenida cálida, calurosa. And I tell them back home Y yo les digo en casa that these are wonderful people. que estas personas son personas maravillosas. They're very friendly. Primero son muy They amigables. abrazo. They hug you. El abrazo. They are very welcome. They invite you into their homes. Son personas que te abren las puertas de tu casa, te invitan. Linda and I have felt very honored here. Así que mi esposa y yo nos hemos sentido muy honrados. So I've decided to go to Caracas. Entonces tomé la decisión de ir a Caracas And ask the government if I can be an unofficial ambassador for Venezuela. y le voy a pedir al gobierno venezolano si me puede convertir en un embajador de tipo no oficial de Venezuela a los Estados Unidos de Norteamérica.
country, what a wonderful brothers and sisters there's here in this country. Que yo le puedo decir entonces de manera oficial las personas tan maravillosas y hermosas que ustedes son, que viven aquí en esta nación. I tell them that they have prayer meetings all night long. Yo incluso le cuento a mis amigos que en este país la gente tiene vigilias durante toda la noche. That they have services many times that go all night long. Y incluso les digo que hay servicios que duran muchas horas. And actually, the church down here seems to do a whole lot more than the church in general does in my country. Y sabe que yo observo la iglesia venezolana y me parece que la iglesia venezolana hace mucho más de lo que yo observo que las iglesias hacen en mi país. No todas, pero algunas. So I want you to know that when I return home in a couple of weeks, Entonces yo quiero que ustedes sepan de corazón que cuando yo regrese a casa dentro de una semana y media, we'll be sending out a lot of emails to people all over the world. Nosotros tenemos que enviar correos a muchas personas en distintas partes del mundo. And we've already been doing it while we've been here. Nosotros lo hemos estado haciendo desde que llegamos a este país, constantemente enviamos correos. We tell them what a tremendous work you're doing in preaching the gospel and helping people. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros en este correo le decimos a la gente el tremendo trabajo que ustedes están haciendo predicando el evangelio de salvación y ayudando a las personas. And that confirms what I said the very first night. Y eso confirma lo que yo les dije a ustedes la primera noche que nos reunimos. That you are the most important people in this country. Y no lo olviden, ustedes son las personas más importantes en esta nación. And I want you to know that you're doing a good job. Y yo quiero decirles desde aquí, quiero validarlo, ustedes están haciendo un excelente trabajo. And so we honor you. Sí, por esa razón nosotros le honramos a ustedes. Amen. Amén. I also want to thank you for your patience and understanding. También quiero agradecerles la paciencia y la comprensión que ustedes nos han extendido. The things that we've been sharing these 3 days, I know, have been a challenge to think through. Yo sé que las cosas que le hemos estado compartiendo estos últimos 3 días son cosas que a veces se convierten en un reto. But you have illustrated the second characteristic of a biblical people helper that you're willing to learn. Pero ustedes han ilustrado la segunda característica que nosotros consideramos que una persona que quiere discipular a alguien o ayudar a alguien tiene, y es la disponibilidad para aprender. Ustedes han demostrado esa segunda característica. This morning is going to be a stretch in our thinking. Esta mañana, de alguna u otra manera, vamos a tener otra vez otro reto delante de nosotros. And it's chapter 9 in your manual. En su manual, entonces vamos a trabajar con perdón, parte 3. And it's chapter 7 in the Forgive book. Capítulo 9 en el manual, capítulo 7 en el libro Debo Perdonar Pero. A number of years ago, a woman in her 40s came to my office for some counseling. Hace unos cuantos años atrás, yo creo que muchos años, una mujer que tenía aproximadamente 40 años se acercó a mi oficina. She was the organist at our church. Ella era una persona que trabajaba en nuestra iglesia. And her father had been a pastor. Ella tocaba el piano, el órgano, y su papá había sido pastor. And she was in her maybe the middle of her 40s. Como les dije antes, yo creo que estaba aproximadamente entre los 40 y 45 años de edad. And so she sat down on the couch, and I said, Nancy, how can I serve you? Y nos sentamos allí en el sofá que yo tengo en mi oficina y le dije, Nancy, ¿cómo puedo ayudarte? She says, Chuck, I have a problem about forgiveness of my father. Entonces ella me dijo, Chuck, yo tengo un problema con el tema de perdonar a mi papá. And I said, well, what is the problem? Entonces le digo, bueno, Nancy, ¿cuál es el problema? She says, well, I think I've forgiven my father. Entonces Nancy me dijo, bueno, yo pienso a veces que he perdonado a mi papá, But I'm not sure I have. pero no estoy segura de que de verdad lo perdoné. I said, well, I don't know if you have. You'd have to know that. Entonces yo le dije, bueno, Nancy, yo no sé si tú lo has perdonado, la única persona que puede saber eso eres tú. Then I asked this question.
Pero le dice inmediatamente esta pregunta. Tell me why you think you have not forgiven your father. Le dije, dime por qué tú piensas o crees que no has perdonado a tu padre. Listen to her answer. Escuchen lo que Nancy me respondió. She says, I must not have forgiven my father because I cannot forget what my father did to me. Entonces Nancy me dijo, yo pienso que yo no he perdonado a mi papá porque yo no logro olvidar lo que mi padre me hizo. You see, the father had two sides of him. Bueno, el padre de Nancy tenía, como quien dice, dos caras. In one side, at the church, he was the most likable, friendly, cordial person you'd ever want to meet. Cuando estaba en la iglesia era la persona más gentil, más amistosa, más cordial que nunca nadie había conocido o había visto. But when he went home, he was verbally and physically abusive to his wife and to the three daughters. Pero cuando llegaba a casa era el hombre más abusivo que existía en cuanto al verbo y también golpeaba a su esposa y a sus hijas. He would unmercifully beat the girls. Literalmente las golpeaba sin tener un rasgo de misericordia, especialmente a las niñas. And that caused a deep pain in Nancy's heart and her life. Y definitivamente esto produjo en el corazón de Nancy una profunda herida. You see, one of the hardest parts of forgiveness may be the feeling that I'm unable to forgive because I cannot forget. Bueno, entonces cuando se ha pasado un proceso como el de Nancy y muchos otros procesos del perdón, el corazón logra cerrarse y al mismo tiempo la persona piensa que como no puede olvidar la profunda herida que le causaron, así haya perdonado, concluye yo no perdoné. So her logical conclusion is, if I can't forget, then I might as well not forgive. Entonces, una vez más repasamos, pues la conclusión lógica es, si no puedo perdonar, entonces si no puedo olvidar o no olvidé, pues entonces tampoco perdoné. You see, it's one thing to forgive, it's another thing to live with memories. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Una cosa es perdonar y la otra cosa es vivir con las memorias de lo que me hicieron. It's one thing to forgive and another thing to live with the consequences of the memories. Una cosa es perdonar y la otra cosa es vivir con las consecuencias de lo que me hicieron. True, the painful events may be in the past, but the consequences and the loss still remains in the future. Es verdad, lo que me hicieron quedó en el pasado, fue lo que me hicieron en el pasado, pero las consecuencias de lo que me hicieron y la pérdida y el dolor que eso me produjo en muchas personas se hace presente hasta este día. Sadly, these mosquitoes love me. Dice, los mosquitos me aman. And you know why I know they love me? ¿Sabe por qué ellos me aman a mí? Because the mosquitoes that bite are females. Porque los mosquitos que están mordiendo son mosquitos hembra. So the women are all over me. Entonces, como ustedes se dan cuenta, todas estas mujeres están sobre mí, están alrededor mío. Las mujeres mosquitos. Wow. You see, often the counsel is given those who have been hurt is that we're told, listen, you need to forgive that person because of what Christ has done, and then you need to forget. Entonces, el consejo que generalmente se le da a las personas es, usted debe perdonar a esa persona o a las personas que le hicieron mal, que lo hirieron, y también debe olvidar lo que le hicieron. Or they're told, listen, you put it behind you and you just move on. Do not let that bother you. O se nos da este tipo de consejo, deja eso atrás, olvídate de eso y continúa hacia adelante. Now, what they have just asked her to do, bueno, entonces lo que le están pidiendo a las personas que hagan, bueno, una vez más tenemos aquí este extraterrestre. what they have asked them to do, entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo a las personas que hagan? is transfer that information from the brain Es que transfieren esa información del cerebro and store it in the heart. Y la almacenen en lo que se llama corazón, o mejor dicho, mente o sistema de creencias. Now remember, technically speaking, they're the same thing. Ahora, técnicamente hablando, el corazón, el cerebro y la mente que se ubica allí, pues se refiere a la misma cosa, es el mismo vocablo. As a teaching tool, this is the drawing.
pero con la finalidad de ser mucho más visual en la enseñanza que estoy dando, por eso es que estoy dibujando el corazón aquí y arriba estoy señalando el cerebro. Now, they will not say this, Ahora, miren lo que no les van a decir. but when you tell someone to forgive and forget, Pero en el momento que usted le está diciendo a alguien que perdone y olvide, technically you're saying forgive and stuff it. técnicamente lo que usted está diciendo, perdona y reprime. Stuff it into you, what the psychologists call the subconscious. ¿Y dónde lo va a suprimir? Lo va a suprimir a nivel del subconsciente. ¿Dónde lo va a reprimir? Lo va a reprimir al nivel del inconsciente. The scripture calls it the heart. Pero es lo que la escritura llama el corazón. Now, why do they tell you to forgive and forget? Ahora, ¿por qué las personas te animan a perdonar y olvidar? Because one of the reasons is that person does not know what to do with your memories. Una de las razones por las cuales las personas nos animan a eso es porque no saben qué hacer con las memorias. And so when they tell you just need to forget this, Entonces, en el momento en que le dicen, tú necesitas olvidar, and you hear that, y tú escuchas eso, and you walk away, y luego te alejas de la persona, and you can't forget it, y lo que pasa es que no puedes olvidar lo que te so han hecho. what comes up to the mind? Entonces, ¿qué se retrotrae o sube al cerebro? Shame. Vergüenza. Lo que la persona comienza a experimentar es vergüenza. What's wrong with me that I can't do what the pastor, teacher, or friend has told me to do? ¿Por qué el sentir que se expresa la vergüenza? Porque uno se dice a uno mismo, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo correctamente, que no puedo hacer lo que el pastor me dice? No puedo perdonar, ni mucho menos, o si perdoné, no puedo olvidar. Now, when Nancy told me that she could not forget what her father did, Entonces, en el momento en que Nancy me dijo que ella no podía olvidar lo que su padre le hizo, I looked her right in the face and I said, Nancy, I hope you never forget what your father has done to you. entonces yo miré a Nancy directamente a los ojos y le dije, yo espero que tú nunca olvides lo que tu padre te hizo. Well, like Fred, she was in shock. Y al igual que mi amigo Fred, Nancy quedó en shock. Why was I able to say that? Ahora, ¿por qué yo le dije a Nancy lo que le dije? Because the practice of forgiveness has nothing to do with forgetting. Porque la práctica del perdón no tiene nada que ver con el proceso de olvidar o recordar algo. You see, we have to realize something really important. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo que es crucial, es importante. God designed our brains so that all of our memories are stored in our brain through electronic impulse or chemical transference. Nuestro cerebro fue diseñado por Dios y este cerebro está diseñado para registrar a través de impulsos electroquímicos todo lo que está pasando con nosotros. Eso se registra en nuestro cerebro como lo que nosotros conocemos como memorias. Normally, in most groups, I do not explain what I'm about to tell you. En la mayoría de los grupos yo no comparto lo que voy a compartir con ustedes, Because it just gets confusing to other people. porque para otras personas pues quizás el tema los tiende a confundir. But in our brains, we have a lot of these cells right here. Pero nosotros en nuestro cerebro tenemos muchas de estas células, se llaman neuronas, And those little, between those little cells, there are gaps or black gaps right entre here. estas células o neuronas hay espacios. So what is learning? Entonces, ¿qué es el proceso de aprendizaje? Learning is a fact that through electronic impulses transfers from one cell to another cell. Entonces, ¿qué es literalmente lo que nosotros conocemos como aprender? Es la transferencia electrónica de información de una célula a la otra, de una neurona a la otra. And it also involves a chemical transference. Y por supuesto, cuando esta transferencia se está haciendo a nivel electrónico, también hay una transferencia a nivel químico. Now, this is where depression comes from. Y este es el lugar donde la depresión se produce. Right here in that gap, Porque exactamente en este espacio, en esta apertura, there is a hormone called serotonin. hay una hormona que no sé si la conocen, se llama serotonina. And when that chemical is reduced between these gaps, Y cuando la cantidad de ese químico llamado serotonina comienza a disminuir en esos espacios que quedan entre los neuronas,
that's the cause of depression. Eso comienza a producir en la persona depresión. What causes the serotonin to leave those gaps? Ahora, ¿qué es lo que causa que la serotonina comienza, como quien dice, a derramarse y a salirse de ese espacio? Most scientists believe it's because of anger. La mayoría de los científicos opinan que es debido a la ira no procesada. And so when they're put on an antidepressant, Entonces, en el momento en que una persona se le medica con un antidepresivo, the antidepressant returns the serotonin to those gaps. ¿qué es lo que hace el antidepresivo? El antidepresivo hace que esa serotonina, que literalmente se está derramando, perdiendo, regrese a donde se produce el contacto de la célula, donde se produce la sinapsis. Personally, I suggest you don't teach this to people. Bueno, yo les sugiero que ustedes cuando estén trabajando con una persona no usen tantos términos técnicos, es para su información. It can get a little confusing in their mind. ¿Por qué? Porque las personas pueden confundirse un poco. You see, this activity in this gap right here Ahora, esa actividad que se produce en ese espacio interneuronal, scientists guess that memories jump this gap right here around approximately 600 per second. los científicos piensan que la transmisión de memoria es aproximadamente de 600 memorias por segundo. Esa es la velocidad de la transmisión de las memorias. Now, when someone tells you to forgive and forget, Entonces, en el momento en que una persona te está diciendo a ti, perdona y olvida, they're telling you to eliminate the existence of the memory that's stored here in those neurons, the brain. ¿qué es lo que le está diciendo a la persona? Le está diciendo, elimina la memoria que de manera natural, físico-química, queda registrada en los espacios de las neuronas y se transmite a través de los espacios interneuronales. But personally, I think something worse has happened. Pero yo pienso que algo aún peor que eso pasa. Is that when they are told this, Que cuando a alguien se le dice que perdone y olvide, they have just been unintentionally separated from the biblical tools in the Word of God. quizás no se hace de manera intencional, pero yo pienso que en ese momento la persona también queda separada de las herramientas bíblicas que Dios le ha dado al cristiano para un completo vivir o para un vivir funcional. Because how many of you have been in a swimming pool or at the ocean? ¿Cuántos de ustedes se han bañado en una piscina? A ver, ¿cuántos de ustedes han... Oh, ok, todos. ¿Y cuántos de ustedes han tenido el privilegio de también ir al mar? And maybe you play with a beach ball. Y bueno, algunos de ustedes pues cuando están en el agua comienzan a jugar con las pelotas. In the swimming pool, you have this ball and you push it underwater. Y fíjense que si ustedes están en una piscina, ustedes agarran esta pelota y la empujan. But when you let go of it, Pero en el momento que usted suelta esta pelota, esa pelota inmediatamente sube a la superficie. so we got to hold it down again. Entonces, si usted quiere que esa pelota se mantenga bajo el agua, tiene que And if presionar hacia abajo. you stop holding it down, Ahora, cada vez que usted suelta su mano y deja de empujarla, and remember we said one of the functions of the brain is to prevent you from feeling physical and emotional pain. ustedes recuerdan que yo les dije que una de las funciones del cerebro es literalmente evitar que el ser humano experimente dolor físico y dolor emocional. So what does the brain do? Entonces, ¿qué hace la memoria? ¿Qué hace el cerebro? The brain takes the memory and pushes it under the water. Entonces, ¿qué hace el cerebro literalmente? Con la memoria que ha registrado, la agarra y la empuja. That's denial or suppression. En pocas palabras, el cerebro trata de reprimir o suprimir esa memoria y entonces caemos en lo que se llama el mecanismo de negación. And if the brain really wants to help you, Y si el cerebro quiere realmente ayudarte en ese proceso de supresión de la memoria, de sumergir esa memoria hasta las profundidades de las aguas, really pushes it down to the bottom. entonces realmente sigue ese proceso. And psychologists and psychiatrists call that repression, where a memory is put down, but we no longer think about it. Entonces entramos en lo que los psicólogos llaman ya proceso de represión, donde las memorias quedan literalmente enterradas en el inconsciente. But notice something. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo.
it still exists. Pero aunque estén estas memorias reprimidas a nivel del inconsciente, todavía existen. You see, memory is not a function of the spirit. Memory is a biological function of the brain. Yo quiero que ustedes sepan esto. Las memorias no son una función del espíritu, son una función del cerebro, son una función electrónica y química de un órgano llamado cerebro creado por Dios. And what biblical theologians forget is that the Christian brain works the same way as the non-Christian brain. Y lo que a los teólogos cristianos se les olvida es que el cerebro diseñado por Dios funciona igual en un cristiano y en un no creyente. That's why we emphasize the idea Y por eso es que nosotros enfatizamos la idea is that you and I are born again in our spirit. que ustedes y nosotros hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu. And that is again found in John 3:6. ¿Y dónde lo encontramos en la Biblia? En Juan 3:6. But these two blocks represent our brain, Pero estos dos bloques que tengo aquí representan nuestro cerebro. and over here is all the memory and the old history. Y aquí nosotros vamos para ilustrar, a registrar las memorias históricas que tenemos grabadas en nuestro cerebro. And over here is the new information. Y del lado de acá nosotros tenemos entonces la nueva información que entra a nuestro cerebro que también se registra como memoria reciente. When Peter says, add to your faith knowledge, he does not mean add to your faith knowledge and then the past knowledge will disappear. Cuando Pedro nos dice en la Biblia que nosotros le añadamos información, entendimiento, conocimiento a nuestra fe, no está diciendo que el registro histórico que tenemos en nuestro cerebro va a desaparecer. That's why Paul says to change your thinking, because this is when you're born again, you will live out your old history, your old culture in your Christian life. Por eso es que se nos dice en la Biblia que en el momento en que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, nosotros comenzamos una transformación de nuestro entendimiento. Y está hablando literalmente la Biblia de toda la historia vieja que tenemos con nosotros, lo que hemos acumulado. Desde allí es que nosotros nos seguimos moviendo. We're out of the cage, but the cage is not out of our brain. Recuerden la representación que hicimos. Nosotros salimos del cautiverio, nosotros salimos de la esclavitud, salimos de la jaula, pero la jaula todavía no ha salido de nuestro cerebro. It's important to remember that the Christian tool of forgiveness does not destroy the brain's physical function of memory that God designed. Es muy importante que ustedes recuerden que el proceso del perdón no destruye el proceso que se produce en este órgano llamado cerebro, que Dios fue el que lo diseñó, lo creó. And God knows that, so that's why He gave us biblical tools to deal with the memory right here. Y como el Señor sabe eso, por eso es que nos da herramientas bíblicas para que nosotros podamos procesar las memorias. Nancy had been raised in the church for about 40 years. Bueno, Nancy fue una mujer que fue levantada en la fe, ya tenía 40 años o 45 años de edad, toda su vida la había pasado en el conocimiento del Evangelio. And she had heard her father preach for 40 years. Y durante 40 años o un poquito más, ella escuchó a su padre predicar. And during that time, every time he'd get to the concept of forgiveness, he would emphasize forgive and forget. Y cada vez que su papá predicaba sobre el perdón, que enfatizaba el hecho de perdonar y olvidar. But she came back and said, Chuck, I want to ask you something. Entonces, cuando estábamos conversando, ella me dijo a mí, ok, yo quiero preguntarte algo. Doesn't God forgive and forget? ¿Dios no perdona y olvida? And so I said to her, let's talk about a little bit of who God is. Entonces yo le dije a Nancy, Nancy, vamos a hablar un momentico acerca de quién es Dios. And so I said to Nancy, tell me some of the characteristics of God. Entonces yo le dije a Nancy, Nancy, yo quiero que tú repases junto conmigo algunas de las características de Dios. Háblame de eso. And she says, well, God can do anything. Entonces ella me dijo, bueno, Dios puede hacer cualquier cosa. Okay, what do we call that? Entonces, si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿cómo nosotros llamamos a esa característica de Dios? Omnipotence. Entonces, es un Dios omnipotente. God is everywhere.
También me dice Nancy, Dios está en todas partes. What do we call that? Entonces, ¿cómo llamamos eso? ¿Cómo llamamos eso? Omnipresence. Un Dios omnipresente. And so, usually between the third and the fourth one, I'll say to them, give me another characteristic, and they'll make this statement. Well, God knows everything. Entonces le pregunto otra vez a Nancy, y Nancy me dice, las personas generalmente me dicen a la cuarta característica, es un Dios que lo sabe todo. They say, well, God knows everything. Entonces yo le digo, en verdad, ciertamente Dios lo sabe todo. Let me ask you this question. Entonces luego le pregunto a Nancy o a la persona con la que está hablando, How can all-knowing God forget? ¿cómo puede un Dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo conoce olvidar? You see, one prominent preacher in our area that has a church attendance about 3,000 on Sunday morning. Yo quiero hablarles de un predicador que es muy conocido en el área donde yo vivo. Su iglesia tiene casi 3,000 y pico de miembros. We were visiting that church that Sunday morning, Nosotros estábamos visitando esa iglesia un domingo en la mañana. and he was honest to say, friends, when you forgive somebody, that doesn't mean you'll forget what they've done to you. Y ese fue un hombre realmente honesto y le dijo a su congregación, cuando ustedes perdonen a alguien no significa que olviden lo que la persona les hizo. Then he made this statement. Y después él dijo esto. He says, but God can do what you can't do. Y dijo esto, pero Dios puede hacer lo que ustedes no pueden hacer. God can forget. Dios puede olvidar. And I sat there in my seat and I just shook my head. Y yo estaba sentado en mi asiento, lo miré y realmente moví mi cabeza. That is bad doctrine. Esa es una doctrina errónea. You know, about 2,000 years ago, our Lord and Savior was crucified on a cross. Más de 2,000 años atrás, ustedes lo saben bien, nuestro Señor y Salvador fue crucificado en la cruz. And we've all preached that, and we've also preached the fact that He's ascended into heaven. Y nosotros no solamente predicamos eso, sino también predicamos el hecho de que Él ascendió a los cielos And He's in heaven right now. y que está en el cielo en este momento. And He is receiving praise from the saints and from the angels. Y sabemos también que la Biblia nos dice que Él está recibiendo alabanza de los santos y de los ángeles. And we're told in Revelation 5:12 Y a nosotros se nos dice en Apocalipsis that 5:12, the people are saying, worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches, and wisdom. dice literalmente la adoración que el Señor recibe del cielo, digno es el Cordero que fue inmolado. Over 25 times in the book of Revelation, He's called the Lamb. Entonces más de 25 veces se le llama en el libro de Apocalipsis el Cordero. The Lamb that was slain. Ahora, se llama no solamente el Cordero, sino el Cordero que fue inmolado. Now, let me ask you a question. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. When Jesus was on the cross, Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, did He forgive the men that were killing Him? Él, When He was on the cross, did He forgive the men that were killing Him? cuando el Señor estaba en la cruz, ¿se olvidó de los hombres que lo estaban matando? Was He? ¿Se olvidó de ellos? Did He forgive them? ¿Los perdonó? Sí, Yes, He did forgive them. sí los perdonó. Father, forgive them, for they know what they do. A nivel de perdón, los perdonó. Y le digo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Then He died, raised, and went to heaven. Ya ustedes saben la historia que murió, descendió a los infiernos, luego resucitó Now He's in heaven. y caminó entre nosotros y luego ascendió a los cielos. O sea Is que Jesus está. walking around heaven saying to Peter and John and everyone else, where did I get these nail prints in my hands? Entonces, si Él está en el cielo, ustedes se imaginan al Señor Jesús caminando alrededor y preguntándole a Juan y a Pedro, ¿de dónde saqué yo estos clavos que tengo en mi cuerpo? ¿Dónde están estas heridas? Where did that scar come from my side and my feet? ¿De dónde viene esa cicatriz que tengo en el costado? ¿De dónde viene la cicatriz que tengo en los pies? Why these people call me a slave? A slain lamb? Y yo tampoco entiendo por qué esta gente me llama a mí el Cordero Inmolado. That's not happening. Ustedes saben bien que eso no está pasando. He never forgot El Señor nunca olvidó that He was a lamb that was slain before the foundation of the world to die for your sin and my sin.
El Señor nunca va a olvidar el hecho que Él fue el Cordero designado desde la fundación del mundo para luego ser inmolado por tus pecados y los míos. El Señor nunca va a olvidar eso. He still remembers who did it and why it was done. El Señor todavía recuerda hasta este día quién lo hizo y por qué razón pasó lo que pasó. Remember, choosing to forgive an offender does not block out the memory of what he did. Entonces lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que escoger perdonar a un ofensor jamás borrará la memoria de lo que la persona le hizo. Now we got a problem. Pero ahora tenemos un problema. And Nancy reminded me of it. Y Nancy me recordó de eso. Todo eso está en su guía, ¿sí? Is that all we have? I've lifted 4 verses in your manual. Y así que en el manual yo hice un registro de los 4 versículos. That states that God forgives. De los 4 versículos que dice que Dios perdona y olvida. He doesn't remember their sin against them anymore. Que el Señor no recuerda más los pecados en contra de las personas. It's separate from the east is from the west. Y sabemos que uno de esos versículos dice que están separados, así como el occidente está del oriente. By the way, where is east and west to an omnipresent person? Bueno, yo también quiero hacerle a ustedes una pregunta. ¿Dónde queda el oriente y el occidente, el este y el oeste, para un Dios que está en todas partes? We tell them the sin's been put in the depths of the sea. También se nos dice en la Biblia que los pecados han sido puestos en el fondo del mar. And yet the psalmist says, if I ascend into heaven, thou art there. Pero sin embargo, la Biblia, el mismo salmista dice, si yo asciendo a los cielos, Dios está allá. If I ascend to the depths of the sea, you are there. Y si yo bajo a las profundidades del mar, tú también estás allí. And then again in Hebrews he says, their lawless deeds I'll remember no more. Y después entonces tenemos el versículo en hebreo que dice que estas cosas ya no serán recordadas. Now we got a situation. Entonces tenemos una situación en este momento. How do you explain that? ¿Cómo se explica eso? Well, first of all, God is a spirit. Bueno, la primera cosa es, Dios es espíritu. We know nothing about God apart from something physical. Nosotros no conocemos nada acerca de Dios si no es a través de alguna representación o objeto físico. For example, King David writing in the Psalms, Por ejemplo, cuando el rey David escribió los Salmos, he says that God is my rock, my fortress, and my refuge. ¿qué decía él literalmente? El Señor es mi roca, es mi fortaleza, es mi refugio. He's my stronghold. Y decía también, es mi roca fuerte donde me paro, mi atalaya. Now let's think about that for a minute. Ahora, vamos a pararnos aquí y vamos a pensar un momentico en lo que David estaba diciendo. When David stands on a rock, Ajá, cada vez que David se paraba sobre una roca and that rock doesn't move, y esa roca no se movía, that must be like God, entonces eso le decía a David, así debe ser mi Señor. because God does not move. ¿Por qué? Porque Dios no cambia a través de los tiempos, no se mueve como se mueve el hombre ni se He said mueve. that he is my strong tower, or a stronghold. Bueno, también David decía que Él es mi torre fuerte. Now, most of us don't know what that is. Bueno, la mayoría de nosotros en la cultura actual no sabemos lo que una torre fuerte es. But if the walls in this auditorium are the walls of the city, Pero digamos que si las paredes en este auditorio fueran las paredes o las murallas de la ciudad, right in the center of the city, there'd be a large tower. entonces aquí, en el medio de este auditorio, que ahora es la ciudad, se encontraba una torre muy alta, Big enough to hold the population of that city. pero no solamente era una torre alta, sino que era una torre tan grande que toda la población de esa ciudad, o sea, todos ustedes y nosotros cabríamos dentro de esa torre. So if the enemy came over those walls, at least the people had a place to go to be safe. Entonces, digamos que están a punto de invadir y las personas que iban a invadir pueden superar la muralla. Entonces, todos los que estamos aquí podemos entrar dentro de esa torre y por lo menos recibir algo de refugio y protección. So when David thinks of God, he thinks of him as a tower. Entonces, en el momento en que David está pensando en Dios, se hace la imagen de la torre. Never mind, I was going to say something. And those are the pictures he has in his mind. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de ilustrar? Era Dios una torre
es simplemente la imagen física que David se está haciendo para describir a quién es su Dios. There's a lot of I am verses in the New Testament. One of them is Jesus says, I am the door. Y ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que comienzan con yo soy. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy la puerta. Well, did Jesus have a doorknob on his belly? Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen en este momento al Señor Jesús y ustedes me digan si el Señor Jesús tiene en el ombligo una manilla para abrir la puerta. No, he was just saying, I'm like a door. El Señor Jesucristo lo que estaba diciendo literalmente es yo soy como una puerta, no yo soy una puerta. And he's talking about salvation. Y en ese momento él estaba hablando acerca de la salvación. You see, in the Old Testament, there was a concept of forgiveness. Así que en el Antiguo Testamento, como nosotros le dijimos ayer, había un concepto acerca de lo que era perdonar. And David expressed it in Psalm 32:2. Y en el Salmo 32:2 David lo expresa. He says, how fortunate or blessed the man that the Lord does not impute their sin against them. Y dice, cuán afortunado y bendecido es el hombre a quien el Señor no le inculpa de su iniquidad. What does that word impute mean? Ahora, o la palabra legal sería imputar. Bill is old, the thing is old. Deuda. Ok, la palabra que vamos a poner aquí que no se ve es la deuda que tengo. O sea, el recibo que tengo que pagar, la deuda que poseo. If you buy 5 donkeys, Entonces, imagínese que usted fue y compró 5 burros. you have a bill to pay that you owe that person 5 donkeys. Entonces, usted tiene una deuda, algo que dice que usted debe esos 5 burros que usted iba a comprar. But after he's paid for the 5 donkeys, once he's paid for the 5 donkeys, Pero una vez que usted ha sacado el dinero y ha pagado por esos 5 burros, ¿qué dice el recibo que le dan? Dice pagado o cancelado. Cancelado o pagado. but you notice something? Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta de algo? Underneath that expression is the word saying you owe for this 5 donkeys. Pero debajo de esta expresión nosotros encontramos en esta factura algo que dice que usted debía esos 5 burros. When that was paid, it did not cancel out the past existence of a bill. Ahora, en ese momento que eso fue pagado o cancelado esa deuda, eso no dice que no queda el registro de una deuda que en un momento existió. Ese papel dice que usted en algún momento tuvo que pagar por esos 5 burros. So David says, blessed is the man that God does not write down a bill all the things that we owe him for. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que David está diciendo? Bendecido es el hombre el cual tenía una deuda, esa deuda fue cancelada y Dios no está constantemente diciéndole, me debes. We have the same concept in the New Testament. Y nosotros tenemos el mismo concepto en el Nuevo Testamento. And the Apostle Paul used it in 2 Corinthians 5:19. Y en 2 Corintios 5:19, el apóstol utiliza esta palabra también. That God was in Christ, reconciling the world to himself, not counting or imputing their trespasses against them. Y dice literalmente que Dios estaba en Cristo reconciliando a toda la humanidad con Él, para no tomarle en cuenta, para no imputarle los traspasos y las transgresiones que estos hombres habían hecho una vez que el Señor había cancelado la deuda. He's not saying they never existed. Entonces el Señor no está diciendo que las transgresiones nunca existieron. It just means they're not put on a bill that's due, that's owed. Lo que está diciendo allí es que este recibo ya fue pagado, y aunque dice allí que en un pasado hubo una deuda, ahora esa cuenta se encuentra cancelada. Now see, in Roman Catholicism, Ahora, en la teoría católica, they will say that the person is saved by grace sostienen aún que la persona es salvada por la gracia, because when babies are baptized, there's nothing they do to earn it. porque cuando los niños son bautizados a esa altura, como son bebecitos, todavía no han podido hacer nada para ganar esa salvación. But they teach a false doctrine where they separate salvation from justification. Pero nos enseñan una falsa doctrina, porque en la doctrina católica separan la salvación de la justificación.
And because they say that you're saved as a child, Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que estás salvo cuando eres niño. but that does not mean that you're going to go to heaven. Pero eso no significa que al morir tú irás a la presencia de Dios. You have to earn your justification, Tú tienes que ganar la justificación. and that is heresy. ¿Y saben qué? Todos sabemos que eso es herejía. And that is what most of the culture is raised on. Y la mayoría de la cultura que las poblaciones latinas tienen es ese tipo de pensamiento. And remember that heresy had a purpose, Y también recuerden que la herejía tenía un propósito. to get people to stay attached to their church. ¿Y cuál es el propósito de la herejía? Controlar a las personas de manera que las personas sigan siendo miembros de este tipo de culto, pensamiento. For power, control, and money. Y tiene una finalidad. La finalidad es poder, control y dinero. You see, the sin bill was due because it was on our account. Ahora, nosotros teníamos un recibo de pecado, el cual se venció, pero ese recibo también fue cancelado, pagado por el Cordero. When Jesus made this statement on the cross, Entonces, en el momento en que Jesucristo dijo en la cruz, when he said it is finished, cuando Él dijo, está hecho, está completo, está terminado, in the ancient papyri records, entonces en los papiros que tenemos de esa época, en el registro que se encontraba en los papiros, they have found that expression on tax receipts. y ellos, la expresión que han encontrado es la que se utiliza en lo que utilizan los contadores. And it says paid in full. ¿Y sabe la expresión que aparece allí? La expresión que generalmente encontramos cuando las personas que trabajan con las facturas, los contadores llevan el registro, es la que equivale al sello que dice pagado en su totalidad, cancelado en su totalidad. Esa es la expresión que se deriva. When it's paid in full, it does not mean it never existed. Entonces les vuelvo a decir, cuando dice cancelado en su totalidad, no significa que nunca existió. Personally, I think Ezekiel had a better description of what God actually does. A nivel personal, yo pienso que en el libro de Ezequiel nosotros encontramos una mejor descripción de lo que Dios realmente hace. In Ezekiel 18:22, Así que en Ezequiel 18:22 he says that none of the sins that this man has done shall be remembered against him. dice literalmente, ninguno de las transgresiones que este hombre ha cometido será usada en su contra. Traducido, jamás lo que hizo le fue perdonado, le será echado en cara otra vez. It doesn't mean they won't be remembered. Eso no significa que las memorias no van a estar allí y que no se va a recordar. It just means I will not bring it back against you again. Lo que significa literalmente es que no te lo van a volver a sacar. Now that's important for relationships. Ahora, eso es muy importante a nivel de relaciones interpersonales. When a husband forgives a wife and a wife forgives a husband, Cuando un esposo perdona a una esposa o una esposa perdona a un esposo, they have the responsibility that once that is forgiven, ellos tienen la responsabilidad que una vez que eso es realmente perdonado, you do not go back to the history, little history, and bring it back out and beat him over the head with it. lo que eso significa literalmente es que usted no regresa a esa historia pasada, saca lo que pasó en ese momento y lo vuelve a utilizar en contra de su esposa o de su esposo. Literalmente no agarra eso que cometió y comienza a martillárselo en la cabeza. But remember I said yesterday, Ahora, recuerden lo que yo les dije ayer. there's confession, Tenemos, número 1, confesión, there's repentance, después tenemos arrepentimiento and then there's rebuilding of trust. y tenemos, número 3, muy importante, la reconstrucción de la confianza. Rebuilding of trust is not bringing it back against them. Yo quiero decirle que reconstruir la confianza no significa que usted, que ya perdonó, le saca en cara, le echa en cara a la persona que perdonó lo que hizo. Eso es una reconstrucción de confianza. Rebuilding the trust merely means that I remember what you've done, but I'm going to permit you to rebuild trust. ¿Qué significa reconstrucción de confianza? Que aunque yo tengo memorias y recuerdo lo que tú me hiciste, también recuerdo que yo he decidido permitirte a ti hacer lo que tengas que hacer para que yo pueda volver a confiar. Well, then what should you do with the memories? Entonces, ¿qué debemos hacer con las memorias? What should you do with the memories? ¿Qué hacemos con las memorias?
Well, one way you can do it Una de las maneras que nosotros podemos trabajar con las memorias es la que les vamos a is ilustrar. that when a memory comes up of what you have done, Bueno, esto es lo que podemos hacer. En el minuto que una de las memorias, Lord, thank you for reminding me. una de las maneras que podemos manejar las memorias es, si una memoria de algo que yo hice viene a mi mente Thank you for forgiving me. y yo he confesado eso al Señor y he recibido el perdón, yo puedo decir, gracias Señor, Lord, I love you. gracias Padre, porque he recordado que tú me perdonaste, Señor te amo. But what if it's something that's done to you? Ahora, ¿qué pasaría si es algo, no que tú le hiciste a alguien, sino que alguien te hizo a ti? Remember we talked about yesterday, revenge is God's circle of responsibility. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hablamos ayer de que la venganza, administrarla está en el círculo de responsabilidad de Dios. And forgiveness means to send away. Y también no sé si recuerdan que hablamos que perdonar significa enviar lejos. And put them under the power and responsibility of God. Y en este caso nosotros tenemos un lugar a donde enviar las cosas y es ponerlas en las manos de Dios bajo su responsabilidad. The Apostle Paul illustrated this with Alexander the coppersmith. Y yo no sé si ustedes se acuerdan la historia de Pablo cuando le habla de lo que le hizo Alejandro. I need a volunteer. Este es su voluntario, se llama Cetón. Yo creo que ya ustedes entienden la traducción. Okay. Paul said that Alexander the coppersmith did him much harm. En la historia Pablo le expresa en su carta que Alejandro le hizo mucho daño, literalmente dice la escritura, me hizo mucho daño. That was the memory of what Alexander did to Paul. Y cuando él escribe esta carta, ¿qué es lo que está registrando ahí? La memoria de lo que Alexander le hizo a Pablo. But then Paul went on to say that the Lord will repay him for his deeds. Pero luego continúa el versículo y Pablo dice, pero el Señor, mi Dios, le pagará a él conforme a lo que Dios decida que él merece. So Paul was allowing the Lord to take revenge on Alexander. Entonces ese texto nos muestra que Pablo le había cedido su derecho a vengarse a Dios y Dios era el que iba a administrar la venganza. This is what we can illustrate it this way. Entonces nosotros vamos ahora a hacer una ilustración de cómo Pablo trabajó con su memoria y cómo usted puede trabajar con la memoria de lo que ya perdonó. I want you to pretend that you're a cowboy and you have two guns. Entonces yo quiero que tú pretendas o signifiques que eres un cowboy y tienes dos pistolas o dos revólveres. One finger. Entonces, ok, desenfunda, este dedo significa Okay. solamente este. Very good. Those. Okay. This gun is going to represent the hurt that was done to Paul. Entonces, ¿qué representa esta pistola o este revólver que está de este lado? Representa la herida de lo que Alejandro le hizo a Pablo. His memory of the hurt. Literalmente es la memoria de lo que Alejandro le hizo a Pablo. And this gun is going to represent the forgiveness that he gave to Alexander. Y este revólver va a representar el perdón que Pablo le concedió a Alejandro. Now, what should you do if you have a memory of a hurt that you've already forgiven? Ahora, ¿qué puede hacer usted si tiene la memoria de una herida que le imprimieron y que usted ya ha procesado a través del perdón? We're going to put the two guns together. Fíjese lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a juntar esos dos revólveres o pistolas, o sea, la memoria de lo que me hicieron y la memoria de lo que yo hice con lo que me hicieron. Okay, he's tying together the two guns. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Estamos uniendo los dos revólveres o las dos memorias. So when you remember a sin that's been forgiven, you also bring up what you did with it. You gave Entonces, forgiveness. ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo literalmente?
cuando algo dispare o estimule la memoria del pecado que cometieron en contra de usted, usted también puede recordar, retrotraer la memoria de lo que usted hizo con lo que le hicieron. All right, I want you to put your guns in your holster. Ahora yo quiero que usted enfunde, por favor, enfunde a cualquier lado, porque enfundó a la izquierda. Okay. Now, a memory comes up of the hurt that was done to you. I want you to bring up the memory of the hurt that was done to you. Ok. The gun that represents the memory. Ahora escucha bien lo que quiero que hagas. Escucha bien. Yo quiero que cuando yo te diga ya, tú saques el revólver que representa la memoria de la herida o la ofensa que te hicieron. Ok, desenfunda. All right, Muy good. bien. Do you notice that when the memory came up of the hurt, it also brought up what he did with it. He brought up the forgiveness. Ustedes se dieron cuenta que en el momento en que él desenfundó, o sea, que sacó la memoria de la herida que le propinaron, inmediatamente también sacó con eso la memoria, el recuerdo de lo que él hizo con lo que le hicieron, el perdón que le extendió a la persona o a las personas que lo hirieron. You will still have the memory of the hurts that have been done to you. Ustedes todavía van a tener el registro en su cerebro, el recuerdo de las cosas que le han sido hechas. But bring up the memory of the forgiveness that you gave to somebody or the forgiveness that you received if you were the one that did the hurting. Pero entonces usted también puede hacer lo mismo. Así que cuando venga a su cerebro la memoria de lo que le hicieron o de lo que usted le hizo a alguien, usted también puede retrotraer la memoria de lo que usted junto con Dios hicieron con la herida que le propinaron, o sea, el perdón que usted extendió, y si fue usted el que hirió a la persona, el perdón que usted pidió. Now notice Alexander the coppersmith. Ahora, Notice the Apostle Paul. Ahora, es importante que noten que el apóstol Pablo, He could have gone for counseling. él pudo haber ido a una sesión de consejería. He says, "Man, I'm still struggling about this Alexander guy." Y en la consejería pudo decir, wow, yo todavía tengo lucha con este tipo, con este Alejandro. Well, no, the counselor, hey, Paul, you just need to forget about that. Entonces, bueno, resulta que uno de ustedes era el que estaba aconsejando a Pablo y dice, bueno, Pablo, chico, olvídate de eso ya, deja eso atrás, eso ya pasó. He was just told not to use the word of God. ¿Qué le estaría usted diciendo a Pablo? No utilices la palabra de Dios. But now when he goes to counseling to see you, Pero digamos que ustedes ya pasaron por este entrenamiento y ahora él decide que ustedes son los que lo van a aconsejar. you know how the brain works. Ustedes ahora ya tienen un poco más claro de cómo funciona el cerebro And so you will say, you'll never forget it. y ustedes le van a decir a Pablo, nunca lo vas a olvidar, Pablo. But forgiveness means that you've transferred the person over to the Lord Jesus. Pero también le vas a decir, Pablo, recuerda que perdonar significa que tú enviaste al Señor Jesucristo, o sea, tú transferiste a Alejandro al Señor Jesucristo y a su ofensa también. And then you remember, you transfer over, start over. And then all you have to do, when the memory comes up, you remember what you did with it. Y entonces le dice, y de ahora en adelante lo que tienes que hacer, Pablo, es que cada vez que algo estimule tu memoria, tu cerebro retrotraiga la memoria de lo que te hicieron, tú también puedes recordar que perdonaste. Well, do you have string with you all the time? You're always counting people's fingers up when you counsel them? Entonces quizás en este momento ustedes me van a preguntar, hermano Carlos, ¿quiere decir que de aquí en adelante, al igual que usted, cada vez que aconsejamos tenemos que cargar un poquito de pabilo para arriba y para abajo? No. No. Just tell them to take their two fingers Mire lo que van a hacer, pídanle a la persona que tome sus dos dedos and illustrate it with them. y en el momento que esté trabajando con ellos, ilústrele. But be sure you use their fingers. Ahora, lo que quiero decir es que en el momento que ustedes trabajen con la persona, que sean ellos los que utilizan sus dedos. ¿Por qué? Because that records in their brain what they've just done. Porque si ellos tienen los dedos juntos, incluso hacen este movimiento, se produce un registro a nivel de memoria profundo en el cerebro. So you just say whenever the memory comes up, Entonces, ¿qué dice usted? En el momento en que la memoria de lo que te hicieron and you're having a hard time remembering, having a hard time with it, aparezca, resulta que recordaste y la estás pasando mal con ese recuerdo, just quietly rub your two fingers together.
Entonces, de manera callada, agarra tus dos dedos y comienza a frotarlo, porque puedes recordar lo que tú hiciste con lo que te hicieron. It's a physical sign or physical reminder of something you've done spiritually. Ahora, ¿qué es eso? ¿Algo mágico? No. Lo que tenemos es una representación física de algo que nosotros hicimos, un recordatorio de algo que es una función del espíritu, que es perdonar. Tenemos un recordatorio físico, eso es todo. Well, what are some practical steps or things to take into consideration? Ahora, ¿cuáles son algunas cosas prácticas que debemos considerar? First of all, when the memory comes back up, maybe something that you've done. Ahora, la primera cosa es, vamos a ver, cuando la memoria, usted recuerde algo que usted le hizo a alguien. You may be just sitting in your office or riding in your car, Quizás usted está sentado en su oficina pastoral o va manejando su carrito and up comes a memory of something maybe you've done. y de repente algo que usted hizo lo recuerda. Now, when you've been told to forgive and forget, Ahora, cuando ustedes le han enseñado perdonar y olvidar and the memory comes back up, y la memoria por alguna razón regresa, the normal conclusion is, I must not have been forgiven. la conclusión a la que la persona llega es, bueno, seguro que no me perdonaron. So what do we do? Entonces la persona piensa, entonces ¿qué tengo que hacer si no me perdonaron? Dear Heavenly Father, Entonces otra vez hago y digo, Señor Dios, I confess this, what I did. I confess this sin that I did 2 weeks ago, yesterday. Señor, yo te confieso el pecado que cometí hace 2 semanas, que ya te lo confesé ayer. It must not be forgiven because I remember it. Definitivamente yo creo que tú no lo perdonaste porque yo todavía me recuerdo que yo cometí ese pecado. So I confess that sin again. Entonces yo te vuelvo a reconfesar ese And pecado. this time I really mean it. Y esta vez de verdad yo me arrepiento, de verdad, verdadita, yo me arrepiento esta vez. 2 weeks later, 2 semanas más tarde, the memory comes back. otra vez la memoria aparece. Now you're a little frustrated. Y en este punto ya te sientes un poco frustrado, o sea, traducido, estás airado. So what am I going to do to receive forgiveness? Y entonces dices, concha, ¿qué voy a hacer para recibir perdón? Okay, God, this time. Entonces, otra vez, Señor, Now you were listening. esta vez, ¿tú estás escuchando? I was wrong for lying about my brother. I confess that. Señor, esta vez, otra vez, escucha bien, yo me equivoqué cuando le mentí a mi hermano. Yo te confieso que yo me equivoqué. Now, do you understand that? Ahora, ¿tú entiendes eso, Dios? ¿Entendiste que me estoy arrepintiendo? Okay, I feel a bit better. Me siento un poquito mejor. A month later, 1 mes más tarde, it comes back. otra vez regresa a la memoria. I've had people say to me about one sin thing that, I have confessed that thing 1,000 times. Yo he tenido gente que me ha dicho literalmente, ese pecado yo lo he confesado 1000 veces. That's really hyperbole. They didn't want to do it 1,000 times. They did it a lot of times. Bueno, es una hipérbole, realmente no lo hicieron 1000 veces, pero lo que quieren decirme es que lo hicieron muchísimas veces. And so if they tell me they confess it that many times, Entonces, si una persona me dice a mí que ellos han reconfesado un pecado tantas veces, then I say to them, can I share something with you? entonces yo le digo a ellos, ¿puedo compartir algo contigo? You realize that you confessed that 999 times too many? Yo le digo a la persona, ¿tú te has dado cuenta que tú has confesado ese pecado 999 veces y es como demasiado? Every time you confess or a parishioner confesses that one sin that they did weeks or months ago, Cada vez que una persona o usted confiesa o reconfiesa un pecado que usted hizo hace meses atrás y ya lo había confesado por primera vez, what they are doing ¿qué es lo que la persona está haciendo? ¿Qué es lo que se está produciendo? is they're instilling a lie down inside their heart. Lo que está pasando es que usted o la persona que está reconfesando está instalando, sembrando una mentira en su cerebro, sistema de creencias. The lie is it was never forgiven. Y la mentira que usted está instalando o reforzando en la vida de alguien o en la suya es nunca fuiste perdonado. When you read 1 John 1:9, Porque cuando nosotros leemos 1 de Juan 1:9,
herramientas bíblicas. Then there are Christians who counsel, the second group, Tenemos un segundo grupo de cristianos que aconsejan. and they try to blend the two. Entonces ellos tratan de hacer una mezcla entre lo que es algunos principios de psicología y otros principios del Then we cristianismo. said the third group are biblical counselors Y también tenemos el tercer grupo que se llaman consejeros bíblicos. who are dealing with problems in living. Y los consejeros bíblicos lo que están haciendo es procesando situaciones del diario vivir, So since they do not know biblical theology, utilizando herramientas bíblicas. they use a psychological technique Entonces, como estos psicólogos no conocen la palabra o algunos cristianos no saben cómo utilizar la teología de manera aplicada, it's based on false doctrine. entonces lo que hace es que desarrollan este tipo And in this article, they said the 7 steps of forgiving yourself. de que este tipo de creencia entonces se le da paso. Yo quiero decirles que este artículo describía los 7 pasos para perdonarse a uno mismo. Because they don't know what to do with the memories. ¿Sabe por qué? Primero, porque estas personas no saben qué hacer con las memorias. You see, if you've sent the sin to Jesus, Ahora, si usted envía ese pecado, lo transfiere a la persona de Jesucristo, why is it still in your heart? entonces, ¿por qué esa realidad todavía permanece en su corazón? Remember I told you last night, most people do not understand that forgiveness means to send them away to Jesus. Y yo les quiero decir que la mayoría de las personas, lo que les dije anoche, no entienden el concepto de que perdonar es enviar lejos. En este caso, perdonar es enviar, transferir el pecado a la persona de Jesucristo y también el pecador. Oh my goodness. Aquí vamos otra vez. Bueno, aquí tienen su perico, su pajarraco de vuelta. You know I still like you. Él entendió, él le dice, hermano, de verdad que tú me caes muy bien. This brother, you know, he made a big mistake 2 weeks ago. Yo quiero decirle que este hermano cometió un terrible error hace 2 semanas I atrás. mean, it really wasn't a mistake, it was a sin. Ahora, yo le quiero decir, no fue un errorcito lo que este hermano cometió, pecó literalmente. And no, I'm not going to tell you what it was. Y nosotros no le vamos a decir cuál fue ese pecado. But he came for counseling, Pero bueno, él vino a consejería and he told me about it. y me contó lo que había hecho. And we led him in a prayer as we did last night. Y nosotros le guiamos a él, con su permiso, en un proceso de oración como el que hicimos God anoche. completely forgave me for that sin. Y el Señor le perdonó absolutamente por el pecado que él So he cometió. gave me a hug, and he walked away from my office, and he was a happy man. Entonces, cuando terminamos de conversar y de orar, él me abrazó, salió de mi oficina y era un hombre muy feliz. But about 2 weeks later, Pero 2 semanas más tarde, just as I illustrated with Francisco yesterday, como lo ilustré con Francisco en el día de ayer, he got visited by the parrot. resulta que llegó una visita a su casa. Lo visitó el pajarraco este. This parrot speaks English, Spanish, German, Italian. Yo quiero decirle que este loro que está aquí habla todos los idiomas de la tierra. Por lo menos este lorito habla español, habla inglés, habla alemán. I'll be in Germany next in 3 months, and he'll speak German in Yo le Germany. quiero decir que básicamente este perico que está aquí va a ir junto conmigo a Alemania, así que en 3 meses va a estar practicando el alemán. Now this parrot comes back. Ahora, volvamos a la ilustración. Este loro regresa He says, "You know what you did a couple of weeks ago? y comienza este pajarraco a decirle, ¿tú sabes lo que tú hiciste hace 2 semanas atrás? That was pretty bad. Lo que hiciste fue malo. You know that? I mean, that really hurt God. Y yo quiero decirte algo, eso realmente hirió el corazón de And Dios. that really hurt the brother that you did that sin Y el for. hermano contra el que tú pecaste, realmente ese hermano está herido. Man, you should really feel badly about that. Yo creo que tú deberías sentirte, no digo mal, miserable de lo que hiciste. Now you see this parrot right here. Ahora, ustedes están viendo este pajarraco, este lorito aquí. I don't know if demons indwell parrots. Yo no sé realmente, yo no estoy diciendo que los demonios se meten dentro de un perico, yo no estoy diciendo eso. But Satan sent an email to one of his demons. Pero yo sí sé que en algún momento Satanás envió un correo a alguno de sus demonios. Go indwell that parrot and have that parrot tell him
he is guilty for what he did 2 weeks ago. Pero lo que sí sé es que de alguna forma o manera este demonio fue enviado para de alguna otra manera usar las memorias y comenzar a culpar a este hermano de lo que hizo. Now, this is something you need to be aware of. Ahora, yo quiero que ustedes estén muy pendientes de esto. Parrots are able to mimic or reproduce human voices. Todo lo que ustedes han visto, los loritos saben que tienen la capacidad de remedar o reproducir la voz humana. And they can reproduce and mimic their owner's voice. Entonces yo no sé si ustedes se dan cuenta que tienen la capacidad de reproducir, literalmente hacen una mímica audible de lo que sus dueños dicen. So when this parrot talks to him and accuses him for what he did, Entonces, en el momento en que este perico le acusa a él de lo que él hizo, he doesn't speak Spanglish. no le va a hablar en el español que hablo yo. He speaks fluent Spanish, ¿Sabe cómo le va a hablar? Esa memoria va a hablar de manera clara. and he speaks in his voice. ¿Y sabe qué? También le va a hablar en el tono de voz que este caballero tiene. Now remember what I said earlier. Ahora, recuerden lo que yo les dije anteriormente. The lie is inside, La mentira ya ha sido instalada en el sistema de creencias and when the lie comes up y en el momento en que esa mentira se hace manifiesta, and starts accusing you, comienza a acusarle a usted. the parrot uses your voice. Entonces, este perico usa el tono de tu voz, el registro de voz que tienes en el cerebro. Now say he's not doing this personally. Ahora, definitivamente Satanás no está personalmente haciendo esto. We're told in Scripture Nosotros se nos dice en la Escritura that he's somewhere up in heaven que está en algún lugar en los aires and he's talking to God. y también nos dice la Escritura que muchas veces se presenta delante And del he's Señor y le accusing dice him to God. y comienza a acusar a este hombre delante de Dios. He is a consistent accuser of the brethren. You know that. Yo creo que ustedes saben esto. Satanás está constantemente dedicado a acusar a los hermanos, al cuerpo de Cristo. But one of his assistants is down here, Ahora, nosotros sabemos que algunos de sus asistentes, los demonios, tienen actividad en esta esfera is accusing him to himself. y ese es el que comienza a manifestar esto de manera que el hermano comience a tener remordimientos. Question: was the sin forgiven? Ahora, voy a hacerles una evaluación. ¿El Yes. pecado fue perdonado, sí o no? Yes. Sí. All right. Now, but the bird says it wasn't. Pero, ¿qué le dice este pajarraco? Que no fue perdonado. He is putting guilt on this brother. ¿Qué es lo que está haciendo este pajarraco? ¿Cuál es su misión? Vestir a este hombre de culpa. We call this false guilt. Y eso es lo que nosotros denominamos culpa falsa. Remember, guilt means I am worthy or I deserve to be blamed. Como le dijimos antes, culpa significa que yo merezco ser culpado de algo que realmente hice. When he first sinned, was he worthy of blame? En el momento en que él pecó, ¿era digno de ser culpado? See, Sí. now that's been forgiven, Pero una vez que este hombre confesó su pecado y ha sido perdonado, is he still worthy of blame? ahora mi pregunta es, ¿este hombre es digno de ser culpado? No. No. However, Sin embargo, true guilt, ahora la culpa verdadera false guilt, y la falsa culpa, they feel the same. ¿sabe qué? A nivel de sentimiento se experimenta lo mismo, se sienten igual. So what do you have to do? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? He's saying, God, I feel like I'm guilty for what I did, and I confess to you. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Va a decir, Señor, yo me estoy sintiendo culpable de algo que ya yo te confesé. And I remember the forgiveness you gave me. Inmediatamente dice, recuerdo, Señor, el perdón que tú me diste. So the guilt I feel right now Entonces, esta culpa que yo estoy sintiendo en este momento is false guilt. es falsa culpa, It's a lie.
es una mentira. And then this is what I tell him to do. Y esto es lo que yo le aconsejo a mi hermano que haga cuando esta falsa culpa In aparezca. a prayer, say if there's any demonic influence behind that lie, Entonces yo le indico a él que en una oración diga, si hay cualquier tipo de influencia demoníaca en esa mentira que ha sido instalada. remember Satan is the father of lies. He's the originator of lies. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque ustedes saben todos muy bien que Satanás es el padre de toda mentira. Él fue el originador de la mentira. If there's any demonic influence behind that lie, I hope the blood of Christ can command you to leave. Entonces lo que yo le entreno a este hermano que haga es, si detrás de esta mentira que estoy escuchando hay alguna influencia demoníaca, levanto la sangre del cordero y te ordeno que te vayas. You have no place in my life. This body is the temple of the Holy Spirit, so you need to leave. Así que tú no tienes lugar en mi vida. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Tienes que irte. Do not call this demonic possession. Por favor, no llamen a esto posesión demoníaca. That is not what we're talking about. Nosotros no estamos hablando de eso. Notice that the word I used was demonic influence. Escuchen que la palabra que usé fue algún tipo de influencia demoníaca. We're told in Ephesians 6 that we are wrestling not against flesh and blood, but against principalities and powers in high places. Ustedes todos saben lo que dice Efesios 6, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados y principados de maldad que se manifiestan en los We're aires. talking about influence. Entonces nosotros aquí personalmente estamos hablando acerca de la influencia que el enemigo puede tener. Now, the bird parrot comes back again. Bueno, digamos que el perico regresa otra vez. Does he have to pray that prayer all over again? Entonces la pregunta es, hermano, ¿va a tener que estar siempre haciendo la misma oración? Normally what I suggest, Lo que yo sugiero en este punto es, just give the bird a dirty look ¿sabe qué? Dele una mirada sucia a ese loro. and move on. ¿Y sabe qué? Y continúe con su vida. And what does the bird? Charles Spurgeon is probably one of the greatest theologians in the last century, or Yo century creo before que last. ustedes están familiarizados con un hermano que se llama Charles Spurgeon, que es uno de los teólogos más grandes. And one morning he woke up, one Sunday morning he woke up in his bed, Y un domingo en la mañana, ustedes yo creo que conocen la historia, se levantó and he says he saw Satan at the end of his bed. y dice que él vio a Satanás parado allá, como quien dice, en la parte de atrás de su cama. And he said, "Oh, that's you." ¿Y qué hizo este hombre? Le dijo, ah, eres tú. Then he rolled over and went back to Y sleep. ¿sabe qué? Dio media vuelta, se puso la cobija y siguió durmiendo. You say, he is a defeated foe, ¿Sabe qué? Satanás es un tipo que está derrotado. but it does not mean he has no residual power. Pero eso no quiere decir que porque ya está derrotado no le queda un poco de poder. Because greater is he that's in us than he that's in the world. Literalmente la Biblia dice, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. But you've got to use biblical truth to deal with it. Pero es necesario que usted use la verdad bíblica para poder manejar esa realidad espiritual que todavía existe. Again, true guilt and false guilt feel the same. Entonces, una vez más, mis hermanos, les quiero recordar que la culpa verdadera y la culpa falsa se siente igual. A nivel de sentimientos se experimenta lo mismo. Sometime when we're dealing a little more in depth with a major problem, En algunas oportunidades, cuando nosotros estamos trabajando con problemas que quizás tienen raíces más profundas, where the feelings just seem so powerful and controlling, donde los sentimientos o las emociones que la persona está experimentando muestran mucha fuerza, está controlándoles mucho, está controlando mucho a la I have to persona. take a sheet of paper. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago que la persona agarre una página de papel. This is a simple project. You can do it. Fíjese, este es un proyecto muy sencillo, usted también puede hacerlo. And we divide that piece of paper in half. Entonces yo le pido que divida ese papel por la mitad On en dos on partes the left side, we write feelings. y de la parte izquierda escribimos emociones o sentimientos And then on the right side, we put truth and reality. y de este lado, derecho de acá, yo pongo verdad o
realidad. And so when a person tells me their feelings, Entonces, en el momento que alguien me habla de sus emociones, de sus sentimientos, let's say, I just don't feel like I was forgiven. entonces me dice esto: yo siento que no fui perdonado, yo siento que no fui perdonado. I don't argue with him. Yo no me pongo a pelear con la I persona. say, write it down right here. Yo le digo, escribe aquí, yo siento que no he sido perdonado. I'm going to tell you something else. Ahora, yo quiero decirles algo más a ustedes en este momento. When they write it down, En el momento en que una persona escribe algo, and that reality registers in the brain, ¿qué es lo que se produce? Esa verdad o esa realidad se registra en el cerebro porque ha salido de ella, they'll say, that was pretty bad, doesn't it? porque ha salido del cerebro, la pueden ver y la persona dice, wow. Once you get it out of the brain out here to look at, you go, wow, that's pretty bad. La persona dice, concha, no, la cosa como que no está muy bien. ¿Por qué? Porque lo que estaba registrado a nivel de quizás el inconsciente o el subconsciente ahora está enfrente de la persona. Es una verdad, una realidad. Have them write out the emotion, Entonces, yo les animo a que las personas escriban lo que están sintiendo, la emoción. Yo siento esto, yo siento aquello. then have them write out the reality. Y después, al lado, ayude a la persona a que escriba la verdad o la realidad. I mentioned Sheila yesterday, whose husband had an affair on her for 6 months with her best friend. Yo les nombré a ustedes la historia de Sheila, una de mis consejeras, cuyo esposo tuvo una relación adúltera de 6 meses con su mejor amiga. And there was just a lot of emotion that she was struggling with. Había muchas emociones con las cuales Sheila estaba... This is Bien. this is one of the tools I use with her. Estaba teniendo muchas dificultades en procesar las emociones. Esta es una de las herramientas que yo utilicé con Sheila. And she told me years later that was one of the most effective tools I used with her. Y Sheila me dijo años más tarde, esa es una de las herramientas que más me ayudaron en el proceso que vivimos juntos. Because she had many, in adultery, a lot of emotions come up. Porque cuando se produce un adulterio hay muchas emociones que se mueven. Now, this is not a promise, but it's just a thought. Ahora, esta no es una promesa, es solo un pensamiento que tengo en este momento. There are many, many issues that we don't have time to address today. Hay muchísimas cosas, mi hermano, que no puedo abordar en este día. Just the whole section on adultery is important. Por ejemplo, tengo una sección completa de cómo sanar del adulterio, tanto para personas como para consejeros And maybe o in a year pastores. or 2 or 3, we can come back and go through that with all the other issues that we don't have time to cover. Y quizás, no sé, dentro de un año o dos, si me lo permite, quizás podemos volvernos a reunir y trabajar de una manera completa con esa sección y muchas otras cosas que no pudimos hacer en esta oportunidad. Now, this is a practical application of 1 John 4:1. Ahora, esta es una aplicación práctica de Primera de Juan. Primera de Juan 4:1. And this is when the emotions are here. Entonces, cuando nosotros hacemos un registro de las emociones de este lado, We're told to test the spirits. entonces a nosotros se nos anima a que probemos los espíritus. Now remember, Satan sends his little assistants out to talk to you in your own voice. Ahora, recuerden esto, que Satanás siempre va a enviar sus diminutos asistentes a hablarles a ustedes y esa conversación que tiene con ustedes se reproduce en su cerebro con la voz de ustedes mismos. ¿Pueden entrar? Well, that's their decision, because they're going to do something. So what I did, Yo gave an example of oh, okay. My clone over here reminded me. Mi clon me acaba de recordar, no sé cuál, porque yo soy mujer.
she should be teaching this instead of me. But anyway, this is the emotion over here. Ok, en este lado nosotros registramos la emoción. You test it with truth, Y nosotros vamos a someter a esta emoción a la prueba de la verdad. and then write out the truth right here. Entonces, de este lado escribimos la verdad. Now, when they go home, Entonces, cuando las personas van a casa, we're going to schedule. ok, estamos tratando de ver a qué hora les toca el receso. This is a practical application, that 1 John 4 passage. Entonces, una vez más, esta es una aplicación práctica. Yo escribo, yo siento que Dios no me ama. Del lado de acá escribo, yo pienso que Dios no me ama. Y esa expresión es la que van a someter a la prueba de la verdad o de la mentira. And in your notes, we have the idea of distinguish between a glance and a glare. Y nosotros en la Biblia tenemos la diferencia, o sea, distinguir en lo que es fijar la mirada en algo o simplemente darle una miradita. Les voy a ilustrar. When you're driving a car, you have a rear view mirror. Entonces, en este momento todos ustedes están manejando un carro y tienen un retrovisor. And while you're driving, you're looking through your windshield, but while you're also looking at the rear view mirror from time to time. Entonces, usted está manejando y usted mira a través del parabrisas, su mirada está enfocada en el camino, pero de vez en cuando usted mira el retrovisor. Most all of your focus is out the windshield. ¿Dónde está su enfoque? Su enfoque está en el parabrisas, lo que tiene delante. But a wise driver will keep aware of the environment around him. Ahora, un conductor que es sabio no solamente enfoca su mirada hacia adelante, sino que constantemente está consciente de lo que está pasando alrededor del carro. And so from time to time, he will just glance up at that mirror. Entonces, de vez en cuando, ¿qué hace? Echa un vistazo al retrovisor. You see, does it hurt from time to time to glance in that mirror? Entonces le pregunto yo, ¿de alguna manera le hace daño a un conductor echar una miradita de vez en cuando está conduciendo al retrovisor? ¿Le causa algún tipo de daño? Not at all. Definitivamente que no. Le ayuda. Now, what we have told people is Lo que nosotros le hemos dicho a las personas, do not focus on that mirror. lo que nosotros le estamos diciendo a las personas es no se enfoque en mirar el retrovisor. And that is entirely accurate. ¿Y saben qué? Y eso es definitivamente apropiado, es adecuado. If you drive just looking in your mirror, Imagínense lo que le va a pasar a usted si prende su carro y comienza a manejar y está mirando al retrovisor. sooner or later you're going to hit a tree or you're going to kill yourself. Tarde o temprano a usted mínimo le va a llegar un árbol y quizás pueda hasta perder la vida. But sometimes we're told you're not even allowed to glance back. Pero fíjense lo que a ustedes les han enseñado, lo que muchas veces ustedes enseñan, que las personas no podemos mirar por el retrovisor de nuestras vidas. But as we said on Thursday night, Pero como le dijimos el jueves en la noche, if it's something that you have done, y nos referimos a algo que ustedes han hecho o hicieron, then you become and you process it biblically. si usted ha procesado lo que usted vivió de manera bíblica, You become an illustration of what you processed and the tools you've used. usted entonces se convierte en una ilustración de lo que usted procesó y de lo que aprendió en ese momento, de las herramientas que utilizó. You have to seek to make your present relationships a trophy or an example of one who has experienced grace and mercy in their life. Y definitivamente en las relaciones interpersonales que usted tiene hoy día es necesario, si lo va a hacer a la manera de Dios, que usted sea un recordatorio a las personas de la gracia, la verdad y la misericordia que usted recibió una vez en el pasado o que recibe continuamente. You know, we all have favorite characters in Scripture. Todos nosotros tenemos alguien en la escritura que digamos es nuestra persona favorita. I have a favorite character. Bueno, mi persona favorita en la escritura It's a woman. es una mujer. And you know what? She's a woman and she was also a prostitute. Y esta mujer no solamente, obviamente, era una mujer, sino también era una prostituta. And Noah has nothing to do with sex. Y sepan ustedes que esa admiración que siento no tiene nada que ver con el sexo. You remember one day, Simon,
not Simon Peter, but the Pharisee Simon, invited Jesus for pizza. Yo no sé si ustedes recuerdan que un día Simón, no Simón Pedro, sino Simón el Fariseo, invitó al Señor Jesucristo a comerse una pizzita. So they had a pizza party at Simon's house. Entonces, ¿qué pasó? Había una fiesta de pizza. And in those days, they laid on couches. Y yo no sé si ustedes recuerdan que en esos días las personas no se sentaban, sino se recostaban en los And sofás. the food was in the center, and they would line these couches, and their feet would be sticking out here. Entonces, la comida, las pizzas las servían en el centro, se recostaban de esta manera y los pies quedaban hacia afuera. So while they're enjoying all this pizza and lasagna and all this Y Italian food, entonces, mientras que ellos disfrutaban esta espaguetada, esta pizza romana, toda esta comida italiana, it was custom, as you know, in those days, como that, ustedes recuerdan, la costumbre de esos días era that people could come in and stand around the periphery of the house and listen to the conversation and get the news of the day. que la gente entraba a la casa donde se tenía la reunión, la gente que estaba fuera de la calle, y podían escuchar lo que se estaba diciendo, con la finalidad de escuchar la noticia del día. And you remember the story in Luke 7:40, in Luke chapter 7, Y ustedes recuerdan la historia de Lucas 7, that while he was eating this pizza, que mientras el Señor y sus discípulos estaban comiendo esa a pizza, prostitute comes in, kneels down, cries, washes his feet with tears, and wipes it with her hair. que esta mujer, la prostituta, entró por esa puerta, dio la vuelta, se puso a los pies de Jesús, derramó sus lágrimas, los lavó y luego con su cabello los secó. And Simon is in shock. Y Simón entró en estado de shock. Not that there was a woman there, Ahora, no porque había una mujer allí, but that he was allowing her to touch him. sino que el Señor Jesucristo le estaba permitiendo a esta mujer indigna tocarlo a él. Because if she touched him, he was disqualified from going into the temple. Porque en el momento en que específicamente este tipo de mujer lo tocaba a él, él quedaba descalificado y no podía entrar más al templo. You remember the idea of him not washing the feet, not having the servants do that. You remember that story. Y yo creo que todos ustedes aquí pues conocen el significado de la historia. But in Luke 7:47 it says, Pero en Lucas 7:47 se nos dice, when he explains to Simon what's going on, cuando él explica a Simón lo que está pasando, he says, for this reason I say to you, Simon, y por esta razón yo te digo a ti, Simón. now look at these words. Ahora, centrémonos una vez más en estas palabras. It says, her sins, which is plural. Dice literalmente sus pecados, lo que está en plural. Jesus knew every time she committed an immoral act. El Señor sabía exactamente todas las veces y las veces que esta mujer incurría en este acto inmoral. Él lo conocía. And then to drive the point home to Simon, he says, sins which are many. Y para ayudar a entender a Simón lo que estaba diciendo, como él era Dios, los cuales han sido muchos, They have been forgiven. han sido perdonados. Now it's interesting, the verb there Es muy interesante el tiempo verbal que se utiliza allí. is a perfect tense verb. Es un tiempo presente perfecto. It means the action happened in the past, Quiere decir que la acción se produjo en el pasado, it was completed, se completó la acción, but the results continue up in the present and go into the future. pero el resultado de esa acción en el presente todavía está vigente y continuarán vigentes en el futuro. And then he goes on and says, have been given her, for she hath loved much. Y él le dice literalmente, ella entrega mucho porque ha sido amada en gran She manera. was not forgiven for the love. Remember that. Ustedes recuerdan eso, que ella no fue perdonada. But then why did she love him so much? Ella no fue perdonada simplemente porque estaba buscando ser amada. Jesus went on to say, Ahora la pregunta es, ¿por qué esta mujer amaba tanto? he who has been forgiven little loves little. Y entonces cuando el Señor Jesucristo continúa diciendo, aquel que se le ha perdonado poco, poco ama. But the opposite is true. Pero lo opuesto, mis hermanos, también es verdad, dice el Señor. He who remembers what he's been forgiven loves much today. ¿Qué es lo que literalmente está diciendo? Aquel que recuerda todo lo que le ha sido perdonado, hoy ama más.
You see, if we forgive and forget, Entonces, mis hermanos, si nosotros perdonamos y olvidamos, and we forget we've been forgiven, y nosotros de paso olvidamos que hemos sido perdonados, one of the net results is that we don't love God. y uno de los resultados más nefastos de eso es que no amamos a Dios. He made the statement here that your love for God is in direct proportion to the memories of the sins you've been forgiven. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo literalmente aquí? Que el amor que usted experimenta por Dios es directamente proporcional a todo el perdón que Él le ha otorgado. Isn't that terrific? ¿A usted no le parece que es algo maravilloso? Amen. Back of something you've done. Entonces, mis hermanos, es muy sencillo resumiendo. Cuando la memoria de algo que usted hizo le venga, Say, God, thank you for allowing me to remember the sin. entonces usted lo que puede decir es: Señor, gracias porque tengo una memoria que recuerda el pecado que me perdonaste, Thank you for forgiving me. y también me recuerda que tú me has perdonado. Lord, I love you. Y la próxima expresión Amen. es: Señor, te amo. Amén. How to love God. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Ustedes van a salir de aquí y el que quiera puede regresar a su congregación y mostrarle de una manera práctica cómo amar a Dios. By applying practical theology to their lives. Cómo enseñándole a las personas a utilizar una teología práctica, a aplicarla en sus vidas. Well, you've been very patient this last hour and a half. Yo creo que usted ha sido muy paciente esta hora y media. I think